Buenos días, bienvenidos a todos y a todas todas las personas que estáis aquí en Granada y también a los que nos acompañáis en línea. Bienvenidos y vamos a dar comienzo al tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad que vamos a desarrollar durante los días 24, 25 y 26 de noviembre. Toma la palabra la señora doña Marta del Castillo Díaz, presidenta del CERMI Andalucía. Hola, buenos días. Me voy a quitar la mascarilla, pero estoy viendo a Esperanza que también se la ha quitado, así que mejor. Buenos días, bienvenidos a nuestra tierra. Yo soy de aquí, de Granada, así que para nosotros es un honor que este congreso se realice aquí. Saludo a todos los asistentes a la tercera edición del Congreso de Derecho de la Discapacidad, que está organizado por el Acuerdo del Patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad y por el CERMI estatal. Como ha comentado Esperanza, yo soy la presidenta del CERMI Andalucía. Saludo a mis compañeros de la mesa, Esperanza Alcaín, patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro del Foro Justicia y Discapacidad. Gracias por asumir la difícil tarea de dirigir esta tercera edición del Congreso. Y ella es una de las personas responsables de que este congreso sea aquí en Granada y podamos tener este honor de, durante estos días, hablar de derecho y discapacidad en nuestra ciudad. Saludo también a Nuria Gutiérrez, que es la delegada de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, y aprovecho para felicitarle en público, que antes lo he hecho en privado, por la nueva gestión que está haciendo desde que está con su cargo defendiendo los derechos de las personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Granada. A mi presidente estatal, Luis Cayo, que es el presidente del CERMI estatal, él es la persona que lleva por bandera que se cumplan todos los derechos de las personas con discapacidad. Y a mi compañero de batalla, Marcial. Nosotros nos vemos casi todos los días en diferentes actos y en diferentes sitios. Y él es el director general de Personas con Discapacidad en la representación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que está aquí con nosotros presente. Es importante también resaltar las entidades colaboradoras que harán posible la edición de que están haciendo posible la edición de este congreso, y a todas las personas que van a participar como ponentes. Quiero resaltar algunos ponentes que considero especiales porque son mujeres con discapacidad, como son las compañeras del CERMI Teresa Palay y Ana Peláez, y a Mercedes López, que es la primera mujer con discapacidad parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, entre otros muchos ponentes. Pero es importante resaltar la figura de las mujeres con discapacidad activas. También dar las gracias a todos los profesionales del CERMI y el personal voluntario que hacen posible la realización de este congreso. Desde CERMI siempre hemos sido conscientes que la igualdad y la participación de las personas con discapacidad solo se alcanzarán desde el enfoque de los derechos humanos. Por ello se impulsó la creación de la Fundación Derecho y Discapacidad, para impulsar derechos fundamentales y las libertades públicas y que las personas con discapacidad puedan acceder con normalidad a los bienes sociales que permiten llevar una vida digna, activa y participativa. Fruto del trabajo que se realiza desde la Fundación son los congresos nacionales que se han venido desarrollando desde el 2017. Con ellos se pretende abordar con perspectiva jurídica los principales asuntos que preocupan al sector de la discapacidad, a través de la participación de especialistas de los distintos ámbitos que aportan una valoración crítica y práctica de la realidad, así como propuestas para continuar con el despliegue e implantación real y efectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De los dos congresos anteriores se evidenció que surgía un nuevo sector del derecho y lo hacía con bases sólidas suficientes que nos permiten actualmente referirnos al derecho de la discapacidad como rama autónoma del ordenamiento jurídico plenamente consolidada,
cuyo objetivo es mejorar los niveles de protección jurídica real y efectiva de las personas con discapacidad. Uno de los principales problemas que tenemos las organizaciones de las personas con discapacidad es convencer a las administraciones públicas, a la sociedad en general, de que la vida de las personas con discapacidad es plena. No solo tenemos problemas de salud o asistencia social, somos personas completas que necesitamos trabajar, divertirnos, ejercer cargos políticos, en fin, hacer todo lo que conlleva ser una persona. Por ello, es imprescindible salir de los espacios estancos que nos han asignado. Para desarrollarnos como personas plenas, es preciso que la discapacidad sea apreciada desde un enfoque holístico y transversal, y creemos firmemente que el derecho de la discapacidad puede ser el aglutinante de coordinación y conexión de los distintos sectores del derecho. Ese es, por tanto, el objetivo de este tercer Congreso Nacional. Este Congreso, al igual que los anteriores, es un importante foro jurídico que congrega profesionales de todas las áreas del derecho y se han convertido en referentes en esta materia y en herramienta de diagnóstico de los avances legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, así como de las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico, además de tener un carácter práctico porque en el mismo se debate a través de las asociaciones conectar con la realidad de las personas con discapacidad y su familia. Con esos diagnósticos podemos diseñar políticas que hagan realidad las teorías normativas que lamentablemente en muchos casos nunca se llegan a aplicar. La labor del movimiento asociativo SERMI está clara: participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas sociales. Para ello necesitamos de ustedes y es imprescindible su labor para que ejerzamos nuestros derechos y libertades. Y por ello es importante que los temas que se van a abordar en el tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, que conecta con otras ramas del derecho, como el derecho procesal, derecho internacional, derecho penal, derecho del trabajo y de la seguridad social, etc. Y es importante que su labor y la nuestra vaya más allá y conectemos con la comunidad universitaria, futuros profesionales en los que recaerá la vida y el futuro de muchas personas con discapacidad. No obstante, no podemos quedarnos en trabajo, investigaciones o proyectos puntuales, aunque afortunadamente cada vez son más profusos de las universidades españolas. Es necesario que el conocimiento de esta materia llegue a todos los estudiantes universitarios. La formación a los actuales estudiantes universitarios de ciencias sociales y jurídicas en general y de grado en derecho en particular es garantía de la preparación, cualificación de los futuros profesionales, abogados, jueces, notarios, fiscales, registradores, empresarios, etc. Finalmente, indicar que al igual que en la primera y segunda edición, se recopilarán las intervenciones. Como granadina, como mujer con discapacidad, como presidenta de FEGRADI y presidenta del CEMI de Andalucía, es un honor recibir en nuestra ciudad la celebración de este congreso y estar durante unos días enfocado en la unión del derecho y la discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus palabras y por tu trabajo. Toma la palabra la señora doña Nuria Gutiérrez Medina, delegada de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación y encantada de compartir mesa con presidenta de CERMI, Marta, Marcial Gómez, director general de Discapacidad, con don Luis Callo, presidente de CERMI, y, como no, también con la amiga Esperanza Alcay. Bueno, Marta, gracias de verdad por esos halagos, pero quiero resaltar que bueno, es un trabajo conjunto desde la concejalía que yo en estos momentos dirijo, junto con las entidades y los colectivos. Así que a mí no me queda otra que daros las gracias
a todas las entidades y asociaciones colectivas, porque, bueno, sin vosotros no podría yo desarrollar el trabajo, ¿no? Y siempre que lo necesito, pues ahí estáis. Así que muchísimas gracias a vosotros por ayudarme tanto. Bueno, y en primer lugar, pues daros también las gracias por haber escogido a Granada, ¿no? A nuestra celebración a nuestra ciudad para esta celebración, este congreso. Durante 3 días se debatirá aquí sobre los asuntos más candentes y actuales de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Durante esta jornada, 26 ponentes especialistas de distintos perfiles abordarán los temas de interés y compartirán experiencias y conocimientos sobre este asunto. Entre todos ellos, nos harán comprender que el derecho de la discapacidad no es una disciplina dirigida a las personas con discapacidad, sino que es una rama jurídica autónoma, fundamentada en normas y principios y muy relacionada con todas las demás ramas del derecho. El derecho de las personas con discapacidad trata de hacer efectivos una serie de derechos civiles, sociales y políticos que nos benefician a todos y a todas, porque garantizar y ampliar los derechos de este grupo de personas es construir una sociedad más justa, que es precisamente la base del derecho. Se trata de aportar una valoración crítica y práctica de la realidad, así como dar a conocer propuestas para continuar con la implantación real de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestra ciudad hay numerosas entidades trabajando por el colectivo de personas con discapacidad. Muchas de ellas colectivos están hoy aquí presentes. La mayoría de estas entidades participan también en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y nos ayudan a llevar a cabo las políticas necesarias y acorde a sus necesidades, programas y objetivos. Gracias a todas ellas por su trabajo. Desde aquí quiero animarla a aprovechar este congreso para conocer los mecanismos disponibles a su alcance, implicarse en la construcción de esta rama del derecho que le puede ser de gran ayuda para seguir aprendiendo. Desde la cohesión y la unidad del sector y respetando siempre el pluralismo y la individualidad de cada persona perteneciente a este colectivo, tenemos que desarrollar una acción política representativa en defensa a los derechos e intereses de las personas con discapacidad, tanto colectiva como individualmente. Nuestro objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familiares. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia a este congreso. Estoy convencida de que será un excelente congreso y que será muy fructífero. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria, por acompañarnos también y por tu trabajo. Toma la palabra el ilustrísimo señor don Marcial Gómez Balsera, director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía. Muy buenos días a todas y a todos, participantes, ponentes, representantes de entidades, asistentes, público en general que habéis venido a este tercer Congreso Nacional de Derecho y Discapacidad. Permítanme a mí también que salude a las personas que me acompañan en la mesa. Estimado presidente, querido Luis, compañero en alguna batalla importante en la conquista de derechos de las personas con discapacidad, querida Esperanza, colaboradora, directora del Congreso, colaboradora habitual de la Junta de Andalucía, siempre desde el ámbito de tu universidad. Por cierto, le trasladas mi agradecimiento a tu rector por la participación que habéis tenido precisamente en ese estudio que hemos organizado desde la Dirección General para conocer la situación de las personas con discapacidad en el ámbito universitario de toda Andalucía. Muchísimas gracias por vuestra participación. Querida Marta, presidenta de CERMI Andalucía, como ella ha dicho, pareja de hecho, especialmente esta semana hasta que pase el día 3, porque vamos a coincidir en numerosísimos actos. Y por supuesto, Nuria, también delegada, un placer como siempre volver a coincidir contigo y un placer volver a Granada, porque siempre es un placer volver a Granada, a esta maravillosa ciudad que tenéis. Quiero comenzar trasladando, como no puede ser de otra manera, el saludo y la disculpa de nuestra consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de Rocío Ruiz, quien había confirmado su presencia precisamente en esta mesa inaugural y que quería y hacía especial ilusión compartir esta mañana con todos vosotros y vosotras,
pero el debate de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma se está celebrando precisamente en este momento y, en fin, pues un saludo y un cordial abrazo de su parte. Me corresponde a mí, por tanto, ofreceros unas palabras de bienvenida en nombre y representación del Gobierno de la Junta de Andalucía y, en primer lugar, pues quiero agradeceros precisamente que hayáis elegido nuestra comunidad autónoma, que hayáis elegido Granada para venir a celebrar este tercer congreso. Eso es algo en lo que mi amiga Esperanza pues habrá tenido algo que ver, ¿no? Algo habrá ahí que agradecerle especialmente a ella y yo, como no puede ser de otra manera, pues lo quiero poner en valor hoy. Este es un encuentro que servirá para abordar pues todas aquellas materias, todas aquellas cuestiones que preocupan, ¿no? Los principales temas que preocupan a la discapacidad. Es también una excelente oportunidad para que las asociaciones, las entidades, las familias, las personas con discapacidad trasladen tanto al ámbito profesional como al institucional y como al ámbito académico la realidad que viven, las barreras que tienen que enfrentar día a día, vuestras reivindicaciones y, como no, también, muy importante, las soluciones que proponéis. Siempre las reivindicaciones, como yo digo, tienen que ir de la mano de soluciones que se proponen. El derecho de la discapacidad es muy importante para la Junta de Andalucía, especialmente para nuestra consejería, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Estamos muy comprometidos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Si me permitís la broma o la referencia, eso es algo que mi querida amiga Marta, que mi querido amigo Juan de Alpe, que está ahí sentado, que cualquiera que hayáis seguido los telediarios de este verano, seguro que entendéis a qué me estoy refiriendo. Muy comprometidos con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Naturalmente, consideramos que debe ser una rama del derecho con identidad propia. De hecho, muchos de los proyectos legislativos, de los proyectos normativos de nuestra consejería que están actualmente en tramitación son de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Tenemos, por ejemplo, ya en el Parlamento andaluz una reforma de nuestra ley, de la Ley 4/2017 de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, una reforma que va a permitir, que va a garantizar la accesibilidad en las gasolineras desatendidas de nuestra comunidad autónoma. Queremos asegurar que todas son accesibles y también que va a modificar el régimen sancionador de las tarjetas de aparcamiento para las personas con movilidad reducida, porque hasta ahora se sancionaba al titular de la tarjeta con la retirada, con lo cual estábamos perjudicando a la persona con discapacidad. Y a partir de ahora vamos a sancionar al infractor, a la persona que hace un uso indebido de esa tarjeta sin perjudicar al titular de la tarjeta. Pasado mañana se reúne también la ponencia en el Parlamento andaluz que va a abordar, que va a aprobar en comisión la ley que regula los perros de asistencia. Igualmente, el próximo día 30 está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el decreto por el que se determina la organización y funcionamiento de los centros de valoración y orientación para personas con discapacidad en Andalucía. Hemos incluido en este decreto lo que creemos que van a ser importantes medidas que van a contribuir a agilizar la valoración del grado de discapacidad. Como sabéis, el proceso de valoración del grado de discapacidad es la piedra angular alrededor de la que gira el sistema de los servicios sociales, las prestaciones y, en definitiva, todas las medidas de acción positiva destinadas a las personas con discapacidad. También hemos celebrado muchos avances legislativos a nivel nacional, como la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida, como la recuperación del derecho a voto para las personas que tenían limitada su capacidad, o la reciente reforma civil y procesal precisamente en materia de capacidad que creo que vais a abordar en una de las ponencias o en una de las mesas que se van a celebrar en estos días. Estos avances, estos logros, tienen una lectura negativa que no debemos perder de vista, ¿sí? Tienen una lectura negativa, y es que el derecho de la discapacidad es quizá el ámbito del derecho en el que aún quedan pendientes más derechos que garantizar, en el que aún quedan más desigualdades que erradicar y, en definitiva, donde quizá quedan más logros sociales que conquistar. Estemos alerta.
no bajemos la guardia en defensa de los logros que ya se han conseguido. Por desgracia, como todos y todas hemos visto, basta solo con una pandemia para que la sombra del concepto médico-asistencial de la discapacidad vuelva a planear. Así que yo os voy a pedir una cosa a todos y a todas. Conjurémonos en este Congreso para combatir esa sombra, para combatir cualquier otra amenaza sobre los logros ya conquistados y continuemos trabajando por un futuro de igualdad, de dignidad, de respeto y por una sociedad más inclusiva. Queda mucho camino por recorrer, somos conscientes, lo haremos como siempre de la mano de toda la representación que está aquí, los profesionales del derecho, las entidades, las personas con discapacidad. Estaremos muy pendientes de las conclusiones y de las propuestas que salgan de este Congreso y, como digo, continuemos trabajando juntos por la salvaguarda, por la reivindicación y por el logro y la consecución de los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión social. Que tengáis un magnífico Congreso y que disfrutéis de la ciudad de Granada. Muchas gracias. Gracias, Marcial, por acompañarnos y por el impulso que desde la Dirección General estás haciendo continuamente. Por último, tiene la palabra, inaugura el Congreso, el señor don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad y presidente del CERMI estatal. Buenos días, muchas gracias, querida codirectora de este Congreso y, como se ha señalado, auténtica y genuina alma mater del mismo, aludiendo al título de la universidad en la que tú tan bien y tan dignamente representas. Congresistas, amigos, amigas, congresistas presentes y conectados, porque creo que hay tantas personas conectadas como presentes, o sea que tenemos un universo de interés acerca de los contenidos de este Congreso muy numeroso y eso nos alienta a continuar en esta senda. Buenos días, desde luego, a los compañeros y compañeras que me acompañan en la mesa, a la delegada del Ayuntamiento. Muchísimas gracias por recibirnos en Granada y abrir esta ciudad siempre inclusiva, con la diversidad humana y con la diversidad que representamos las personas con discapacidad y sus familias. A mi querida Marta, presidenta del CERMI Andalucía y de FEGRADI, pues qué decirle, un afecto especial por lo que representa como persona con discapacidad, como mujer y como activista convencida, que tanto está haciendo por el avance en inclusión, en derechos y en bienestar para las personas con discapacidad. Y al director general, que más allá del respeto y la deferencia institucional, pues hemos compartido cuestiones que se han visto en nuestros congresos. Alguna tendrá objeto de estudio y análisis en este, cuando ha sido diputado nacional, pues la esterilización forzosa, felizmente desterrada ya de nuestro Código Penal, o la recuperación, el derecho de voto para todas las personas, gracias a él, a su actividad frenética, intensa y persuasiva en el Congreso, y a su grupo, a Ciudadanos, que hay que ser justo y reconocer el impulso y la conexión que ese grupo ha tenido siempre con las demandas que desde la discapacidad organizada le hemos hecho. Un saludo especial también a los miembros del patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad que nos acompañan, y a las personas del movimiento asociativo, activistas y representantes del CERMI en sus distintas dimensiones y de las organizaciones que lo forman. Buenos días. Unas reflexiones, unas consideraciones antes de declarar inaugurado, como exige el ritual, este Congreso, tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Si echamos la vista atrás, y no hace falta que remontarnos mucho en el tiempo, es una comprobación que las relaciones entre el derecho y las personas con discapacidad no han sido relaciones pacíficas, más bien conflictivas y de tensión. El derecho, cuando ha dirigido su mirada a las personas con discapacidad, normalmente lo ha hecho desde una actitud soberbia, de cierta prepotencia,
y casi siempre en términos negativos. El derecho nos ha dicho a las personas con discapacidad: tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, tú no debes. Lo conveniente para ti, para tu felicidad como persona con discapacidad, es que renuncies a tu autonomía, si es que la tienes, y que aspires a la seguridad, sacrificando la libertad, y de ese modo pues te protegeremos de algún modo. Renuncia a una vida civil, a una participación comunitaria, y te daremos algún tipo de asistencia para remediarte. Eso ha sido, no quiero caricaturizar, pero el destilado histórico de la visión del enfoque que el derecho tradicionalmente ha tenido con las personas con discapacidad. Pero desde el activismo de la discapacidad no nos hemos conformado con esa orientación, que nos parece pobre y empobrecedora para las dos partes del binomio, para el derecho y para las personas con discapacidad, y nos hemos rebelado. No nos hemos acostumbrado, aceptado, resignado y hemos plantado cara. Y hemos pensado, y estamos contribuyendo a ello, espero, confío, a que otro derecho es posible, a que no hay por qué mantenerse siempre con lo que hemos recibido, algunas cosas hay buenas, sino que puede transformarse. Y puede transformarse desde una cierta periferia, esa posición en que nos han puesto fuera de las centralidades, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en la última gran reforma de nuestro derecho civil, la mayor modificación del cuerpo jurídico civil desde que existe del siglo XIX el Código Civil, y desde luego en nuestra etapa, en la actual etapa democrática, ¿no? Es la periferia la que presiona, la que tensa, la que introduce necesidad de cambio y la que obliga al final a un sistema que tenía tentación monolítica a transformarse para mejor, para abrirse y para incluir. Y esto es lo que late en esta misión que nos hemos dado en la Fundación Derecho y Discapacidad y en el CERMI, de intentar, de tratar, de aflorar, de contribuir a la generación de un derecho de la discapacidad. Pero no solo por esa vanidad de añadir una disciplina jurídica más a unos planes de estudio universitarios, a un repertorio de operadores jurídicos que ya son muy numerosos, ¿no? Casi todo el mundo quiere ser una disciplina jurídica autónoma y con identidad propia. No es un prurito académico, investigador, sino que va más allá. Es generar un conjunto ordenado de normas que tienen especificidad, pero que también, como dice el título, el lema de este congreso, son una disciplina jurídica transversal que se necesita como herramienta para que el derecho no sea restrictivo, sino promotor, para que el derecho acompañe a la persona, la empodere y sea un instrumento de inclusión, de bienestar y de ejercicio efectivo. El derecho ayude a ejercitar los derechos. De esto es de lo que se trata con estos congresos, atraer todo el talento, todo el compromiso, que es mucho, a lo largo de nuestro país y de la Unión Europea, de Latinoamérica, de otros países que comparten pues este horizonte de preocupación y de ocupación por los derechos de las personas con discapacidad. Convocar a ese talento que no está difuso ni que es confuso, que tiene rostro social, que desea comprometerse y de la mano del activismo de la discapacidad ofrecer buenas herramientas para que los derechos sean hechos. En algún otro congreso titulamos así, ¿no?, de los derechos a los hechos, porque después también hay un diferencial muy grande entre lo que aparece como derecho positivo y la realidad práctica en el día a día de los hombres y mujeres con discapacidad y de sus familias. Y este derecho de la discapacidad aquí en Granada saldrá reforzado. Vamos a examinar cuestiones muy innovadoras, muy novedosas. El derecho a la discapacidad tiene la potencialidad, la virtualidad de introducir creatividad, de lo que parecía trillado y ya muy estudiado, ver perspectivas nuevas, enfoques iluminadores y cambio social favorable
para el propio derecho y para las personas con discapacidad. Concluyo, nos ocurre con el derecho a la discapacidad como está ocurriendo con el movimiento de la discapacidad en general. Siempre las personas con discapacidad habíamos extendido la mano para pedir y siempre recibíamos nuestro juicio poco, tarde y mal, ¿no? Y ahora ya no extendemos la mano para pedir atención, para pedir mejores políticas, que sí, que seguimos haciéndolo porque es necesario, sino extendemos la mano para unirla a otras y mejorar. Salimos de la posición pasiva de esperar a que nos ayuden, a que nos presten atención, a que nos hagan caso, a una posición activa de corresponsabilizarse con la mejora colectiva de nuestra comunidad y de nuestro país. Y eso creo que es un cambio fundamental. Y en esa inversión, mano tendida para unirla a otras y mejorar, y no mano tendida para esperar que caiga alguna limosna. Creo que el derecho de la discapacidad va en ese sentido de nuestra Constitución, que estamos cerca ya, ¿no?, de celebrarla el día 6 de diciembre, habla de un Estado social, democrático y de derecho. Pues el derecho es una herramienta fundamental para que sea emancipadora, libertadora y que nos empodere a las personas con discapacidad, y en eso trabajamos desde el movimiento CERMI, desde la Fundación Derecho y Discapacidad. Y como mandan los cánones, queda inaugurado este tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a este tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Y antes de empezar les voy a dar unas pautas de cómo va a funcionar este Congreso. Primeramente, los tiempos van a estar muy marcados. Yo seré la moderadora de los tiempos y las presentaciones de cada ponente van a ser de forma breve. Para poder ver el currículo extenso de cada ponente aparecerá un QR, que estamos todos ya muy habituados a ellos, por desgracia por una pandemia, y podrán ver ustedes el currículo extenso de cada ponente y conferenciante. Además, en la página web también aparecen los currículos de cada uno de ellos. Además, como bien ha dicho en la mesa de inauguración el señor presidente, este congreso, además de ser de manera presencial, hay una manera virtual. Por tanto, damos también la bienvenida a todos los que desde la otra parte nos están siguiendo. Lo comento porque a la hora de las ponencias tendremos ponencias tanto en presencia que estarán aquí los ponentes como a través de la pantalla de manera virtual. Y en el momento de las preguntas también vamos a dar opción a aquellas personas que nos están siguiendo desde sus casas o desde otros lugares de manera virtual a que puedan formular aquellas preguntas que quieran. Y por último, las redes sociales. Por favor, tenéis al lado, creo que han puesto mis compañeras, el hashtag del Congreso, ¿vale?, que es @derecho, discapacidad, las dos T's en mayúscula, y además también está el Twitter y el Facebook del Congreso, que por favor les animo a que compartan todas sus preguntas, todo lo que les está llamando la atención de este Congreso, porque al final la visibilidad
ayuda y más en un tema tan importante como es la discapacidad. Sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia. Para ello le doy la palabra al señor don Leandro Cabrera Mercado, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que presentará a nuestra primera ponente, la señora doña Victoria Ortega Benito. Tiene la palabra, señor Cabrera Mercado. Muchas gracias. Cuando has dicho la primera ponencia, Leandro Cabrera, digo, no, yo no soy el ponente. Soy simplemente el presentador de la ponente, que realmente es una ponente de categoría. Victoria Ortega nació en Palencia, hija del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y tiene una trayectoria profesional apabullante, diría yo. Es profesora titular de Derecho Procesal en Cantabria, en la Universidad de Cantabria. Es también presidenta de la Unión Profesional de España. Ha sido decana del Colegio de Abogados de Santander, de Cantabria, durante 8 años. Luego fue secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española y actualmente es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Una persona con una trayectoria, profesional impecable, tremenda, tremenda. Me resulta casi bochornoso el poder enumerar todos los cargos y méritos que se contraen en Victoria. Pero para mí personalmente el hecho más destacado de su biografía es que es mi amiga y presumo de su amistad. No quiero robar más tiempo a quien tiene que dar esa primera ponencia inaugural sobre operadores jurídicos y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el papel de la abogacía. Como Victoria ya nos está oyendo y nos está viendo, Victoria, te doy la palabra, te deseo buenos días y espero que nos veamos pronto como así va a ser, desde luego. ¿De acuerdo, Victoria? Tienes las palabras. Muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias, decano, por tu presentación. Efectivamente, la amistad, lo fundamental y además, sin duda, lo que más justifica tus palabras. Buenos días a todos, buenos días a todas, gracias sobre todo a la organización de este congreso, porque ha querido otorgar, sí que ahora en mi persona, pero es a la abogacía a quien ha querido otorgar un papel protagonista en el ámbito del derecho de la discapacidad, lo cual agradezco profundamente. Mi agradecimiento más sincero, entonces, a los organizadores, a la Fundación Derecho y Discapacidad y a CERMI, que son un verdadero referente nacional en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y también y fundamentalmente del mejor pensamiento jurídico sobre la materia. Son ya mucho tiempo trabajando juntos y esto que digo he podido comprobarlo personalmente. El derecho de la discapacidad y las personas con discapacidad van a ser a lo largo de estos 3 días los protagonistas de este congreso que habéis organizado en todas y en cada una de las sesiones programadas. Este congreso llega sin duda en un momento importante, muy importante, habiéndose aprobado, habiendo entrado en vigor este mismo año, como todos conocemos, la reforma que sin lugar a dudas ha supuesto la mayor modificación del Código Civil, de las normas de derecho privado que ha habido en nuestra democracia. Porque eso, en definitiva, es lo que ha supuesto, lo que está suponiendo la modificación operada por la Ley 8 de este mismo año, de 2 de junio, por la que, como conocemos todos, se modifica la legislación civil, la legislación procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Dicho esto, intentaré articular esta intervención en 3 ejes principales, que de alguna manera son los que van tejiendo la conexión directa que existe entre las que son, a mi juicio, las palabras claves dentro del título de esta intervención, que podríamos determinar en defensa, discapacidad y abogacía. Bueno, pues estos 3 ejes les podríamos centrar en la abogacía, en el nuevo modelo jurídico y cultural sobre los derechos de las personas con discapacidad. Uno segundo, sobre la necesaria formación de abogados y abogadas en derecho de la discapacidad, que aparece como una obligación institucional, una abogación de la abogacía institucional, y el tercero, como el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Aquí estoy hablando fundamentalmente del sistema de justicia gratuita y las personas con discapacidad. Bueno, pues voy a intentar desarrollar brevemente estos 3 puntos a que he hecho mención. El primero, como hablaba, que debería versar sobre la abogacía en el nuevo modelo jurídico y cultural sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un cuerpo normativo de carácter internacional que, como sabemos todos, forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español desde el año 2008. Desde el Consejo General de la Abogacía Española, Corporación de Derecho Público, que representa, que coordina a los 83 colegios de la abogacía de España, que agrupan a más de 150.000 abogadas y abogados, hemos contribuido en la manera de nuestra posibilidad y, desde luego, en todo caso, con verdadera dedicación y entusiasmo, a que esa legislación internacional esté presente en todo momento en el debate jurídico nacional en estos últimos años que se ha llevado a cabo sobre esta materia. La abogacía, por principio, representa la defensa de los derechos de las personas desde el conocimiento de las leyes y desde el conocimiento procesal, es decir, desde el conocimiento de los procedimientos legales. Es por ello que una defensa de derechos especializada y con vocación de servicio público de los intereses de los ciudadanos se le une una defensa de derechos sujeta a normas deontológicas. Entonces, estamos hablando de ese doble ámbito. La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad impone mucho más que un paquete de cambios a nuestras leyes que simplemente podamos memorizar y después ir invocando secuencialmente en cada procedimiento. Impone algo más. Desde luego supone mucho más. Esta convención nos sitúa en un verdadero cambio de paradigma respecto al lugar de las personas con discapacidad como sujetos de derecho y en cuanto a su lugar en la sociedad. De manera que eso, por otro lado, nada simple, es complejo, pero a la vez resulta absolutamente trascendental para un jurista y es lo que tenemos que aprender sobre ella y lo que tenemos que aplicar en nuestro trabajo. Es decir, que no es simplemente una modificación en un texto, sino un cambio en el concepto elemental sobre la forma en que las personas con discapacidad sean acogidas por el ordenamiento, desde luego como titulares de derechos en toda su extensión.
no nos centremos solo entonces en las modificaciones legales. Comprendamos antes el cambio de concepto elemental sobre la forma en que las personas con discapacidad han de ser acogidas por el ordenamiento como titulares de derechos en su total extensión. La Convención hace hincapié en que los Estados firmantes garanticen que determinados derechos y libertades fundamentales sean disfrutados por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que lo hace el resto. Para las personas con discapacidad, esos derechos y libertades deben tener el mismo alcance que cualquier otra persona. Si examinamos el artículo 12 de la Convención, refleja totalmente el cambio de paradigma que nos plantea dicho texto. El tránsito de los derechos de las personas con discapacidad desde un sistema que se encuentra totalmente basado en la tutela judicial a un sistema de verdadera autonomía de las personas con apoyos. Aquí está la expresión del cambio de paradigma que nos plantea esta convención. En el ámbito de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, en el reconocimiento de su capacidad de obrar, de su capacidad para ser titular de derechos y además de ejercerlos, es donde se ha producido un cambio absolutamente trascendental, no solo en el sentido jurídico, sino también y muy fundamentalmente en el sentido, desde el ámbito cultural. Bien, pues la exigencia de comprender este cambio cultural, de promover iniciativas para la aplicación jurídica, nos llevó a constituir en el año 2019 un grupo de trabajos sobre discapacidad en el Consejo General de la Abogacía Española, que es dirigido por nuestra compañera Eva Ribó y que está desarrollando una actividad de verdadera trascendencia y además entiendo que con resultados prácticos importantes. Os hablaba de un segundo punto, el relativo a la formación de abogados y abogadas en derecho de la discapacidad. Una responsabilidad que atribuía directamente al hacer de la abogacía institucional. Los ordenamientos jurídicos experimentan, como sabemos todos, cambios continuamente que deben ser, por un lado, aprendidos y además incorporados a nuestra práctica habitual por parte de todos los operadores jurídicos para lograr que se apliquen de una forma correcta, para lograr que se apliquen de la forma prevista por el legislador cuando procede a ordenarles. Entonces, ese aprendizaje continuo es una de las principales responsabilidades que tenemos abogados y abogadas. La RAE nos define lo que es aprender y nos dice que es adquirir el conocimiento de una materia a través del estudio o de la experiencia. Bien, como nos sugiere esta definición, cuando nos hace mención ya no solo del estudio, sino de la experiencia, muchas veces el aprender no es un proceso simple, es decir, que no todo está en los libros. La formación es una responsabilidad porque no hay que olvidar que nuestro material de aprendizaje, nuestro material de trabajo es nada más y nada menos que los derechos de los ciudadanos, que es de lo que estamos hablando. Como indicaba antes, la Convención
al igual que nuestro sistema legal tras la reforma, ha implicado un modelo conceptual realmente trascendental desde el punto de vista del aprendizaje de los propios operadores jurídicos. Básicamente porque tenemos la obligación no solo de conocerlo, que obviamente lo tenemos, de conocerlo bien para poderlo aplicar bien, pero además de ello de interiorizarlo cuanto antes, interiorizar su espíritu, interiorizar su misión, su finalidad de garantizar la participación plena, la participación efectiva y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad dentro de la sociedad como titulares de derechos que son, pero titulares de derechos además en la totalidad de su extensión en condiciones, como digo, de igualdad. Sirva de ejemplo de la responsabilidad formativa el nuevo sistema surgido de la reforma de la legislación civil y procesal de este año, incluyendo una completa renovación conceptual de los esquemas que venían siendo tradicionales, que todos conocíamos y que utilizábamos. Estamos obligados entonces a conocerla e interiorizarla para que su práctica sea realmente efectiva y para que el ejercicio de la actividad de defensa, que es la que llevamos a cabo, siga siendo de la más alta calidad profesional. La apuesta de la abogacía por esta formación continua, por la formación especializada, se realiza, desde luego sin envidia a ninguna otra disciplina, y se viene realizando y con insistencia en el ámbito de la discapacidad. Desde los colegios de la abogacía, desde el Consejo General, estamos intentando lanzar el mayor ámbito de acciones formativas en esta materia en nuestros 75 años de historia. Os diré que por parte del Consejo General hemos creado nuestro curso de protección jurídica de las personas con discapacidad. Llevamos ya 3 ediciones solo en este año 2021. La tercera está en desarrollo en estos días, habiéndose desbordado absolutamente nuestra previsión inicial. El interés de abogados y abogadas en la materia ha sido totalmente espectacular. Cada edición convocada ha ido aumentando el número de plazas y siempre se han agotado a las pocas horas de su publicación en la web. Con este curso intentamos incorporar una formación lo más sólida posible, una formación continuada y especializada y que se una al currículo de compañeros y compañeras con clientes con discapacidad. Y consideramos este curso como el mínimo conocimiento necesario para el desarrollo de los turnos de asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad. Además de ello, además de este curso al que hago mención, la Fundación del Consejo General de la Abogacía, por su parte, lleva 8 años difundiendo la Convención de los derechos de las personas con discapacidad en los colegios de la abogacía de todo el territorio nacional, con la ayuda del CERMI, con la ayuda de la Fundación ONCE y de Plena Inclusión. En todo este periodo, estas sesiones formativas, estas sesiones de sensibilización sobre discapacidad, sobre derechos humanos, se han impartido una y más veces en más o menos 40 colegios de la abogacía. Bien, también apostamos por la formación el pasado mes de mayo, cuando organizamos una jornada monográfica
para nuestros profesionales centrada precisamente en la Convención, como seguiremos haciendo sucesivamente. Y seguimos también apostando, y también es un símbolo de este interés por la formación, cuando el lunes de la semana pasada, el 15 de noviembre, ofrecíamos otra sesión temática para acercarnos a los aspectos prácticos que ha supuesto la ley de reforma de la legislación civil y procesal. Y, por supuesto, mantenemos toda nuestra apuesta por la formación desde la colaboración con todo el sector. Permanentemente formamos parte de las jornadas sobre el papel de todos los operadores jurídicos en el derecho de la discapacidad, que vienen siendo organizados por distintas entidades y asociaciones del ámbito de la discapacidad, cuya posibilidad de participación pues agradezco y quiero expresamente significarlo en este acto. Desde la mejor formación vamos a poder asegurar el mejor servicio profesional, conociendo la ley, sabiéndola aplicar y teniendo claro desde esa capacitación cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos y los espacios de mejora, que les hay obviamente, en nuestro ordenamiento que quedan por recorrer. La formación especializada es la antesala de un cuerpo de especialización dentro de la abogacía. Sin lugar a dudas, queremos que la abogacía vea la discapacidad como una rama de especialización propia, aunque también no olvidemos con un enfoque transversal a todo el derecho. Pues, ambas visiones no solo es que sean compatibles, sino que entendemos que son absolutamente necesarias. Y mencionaba un tercer punto que considero que es también necesario. Me estoy refiriendo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y concretamente al sistema de justicia gratuita y las personas con discapacidad. Vamos a ver, el caballo de batalla de fondo de la abogacía en el ámbito de la discapacidad es precisamente el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Acceso que, como sabéis, la Convención articula en su artículo 13 y le articula y le dibuja como un derecho con carácter absoluto para las personas con discapacidad. En este punto hay un extremo que a la abogacía nos preocupa especialmente. El acceso a la justicia debe quedar totalmente equiparado en España con el resto de las personas, porque aún no está claro que lo esté en el año 2021 en que nos encontramos. Un acceso equiparado en el sentido de canal fundamental de los ciudadanos para hacer valer los derechos que las normas le reconocen es elemental, es básico, se encuentra en la base misma de esa igualdad de acceso a la justicia. Desde esta convicción, siempre hemos reclamado que la asistencia jurídica a las personas con discapacidad ha de ser preceptiva, con arreglo a los requisitos económicos que están previstos en la Ley 196 de asistencia jurídica gratuita y para todos los procedimientos, lo cual, no olvidemos, quedó sin garantizarse en la reforma de la legislación civil y procesal operada este año, pese a haberlo reclamado en gran número de ocasiones por parte de la abogacía. Personalmente lo solicité en este sentido en el Congreso de los Diputados cuando la reforma estaba en trámite parlamentario
Y lo reiteramos cuando se aprobó el proyecto de ley y una vez más públicamente cuando el pasado mes de septiembre entró en vigor la norma. No quiero dejar de aprovechar también este foro para resaltar la importancia clave de esta propuesta sobre la responsabilidad de que nuestra normativa, fundamentalmente la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, asegure la asistencia letrada preceptiva también en los procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que concurren personas con discapacidad. Aún no tenemos que olvidar la importancia precisamente que estos procedimientos de jurisdicción voluntaria tienen en la concurrencia de personas con discapacidad. Esta sería la mejor manera de completar, contando con el refuerzo del derecho de defensa, el indiscutible salto cualitativo que ha supuesto la legislación 8/2021, precisamente para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Más o menos si tenemos en cuenta que estamos hablando de una media de 4,5 millones de personas pertenecientes a este colectivo de la discapacidad. Esta situación, en mi opinión, por su alcance, por su trascendencia, debería ser entendida como un auténtico reto para el legislador y para los poderes públicos, como lo es ya para la abogacía y lo está defendiendo en la materia de acceso a la justicia en nuestro país. Como conocemos, el artículo 42 bis A de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en su apartado 4, establece que las personas con discapacidad, dice, podrán actuar con su propia defensa y representación. Leído esto, parece establecerse que cuando estas personas actúan por sí mismas, la asistencia de abogado y procurador no es preceptiva. Así que, según el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no serían titulares del derecho a la defensa y representación gratuitas. Algo que se extiende a cuestiones que afectan sin lugar a dudas al ejercicio de varios derechos sustanciales de las personas con discapacidad reguladas en la ley. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al nombramiento del curador, a las autorizaciones judiciales para ventas, al ejercicio de derechos o a la defensa de la propia imagen, por poner algún ejemplo. Por tanto, la interpretación estricta de estos textos de los que estoy hablando podría situar a la persona con discapacidad sin medios económicos para pagar un abogado en una situación de real indefensión. Porque, aunque podría alegarse que la ley establece la necesidad de que el juzgado adopte las medidas para garantizar la comprensión y la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad, quiero remarcar, en cualquier caso, que la ayuda profesional para la defensa de los intereses jurídicos y para garantizar que ante los tribunales se respete su voluntad, se respete sus preferencias en lo que a apoyos y salvaguardas se refiere, no es que sea algo deseable, sino un asunto auténtico de tutela judicial efectiva. Vamos a ver, las complicaciones del sistema, las complicaciones del propio lenguaje jurídico, ¿no? Pues acrecientan la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo o con limitaciones cognitivas que puedan incidir en estos expedientes
precisen asistencia letrada. Si de lo que se trata es de garantizar que el procedimiento de provisión de apoyos que se crea es nuevo con la reforma responda a los principios de necesidad y de proporcionalidad, que es lo que se establece en la exposición de motivos de la ley, debería garantizarse en todo caso y con rotundidad, sin ambajes, una asistencia profesional adecuada. Así lo consideramos desde la abogacía española y así lo venimos reclamando. Hasta que esto sea una realidad, que lo sea. Pero hasta que sea una realidad, estamos también reivindicando a otros operadores jurídicos que en el ejercicio de lo que son sus facultades cotidianas interpreten en ese mismo sentido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita mediante resolución motivada y basándose tanto en el artículo 5 de la Ley de Justicia Gratuita como en el artículo 1.2 de la Ley 51 de 2003 de Igualdad de Oportunidades. De puertas para adentro. También en la abogacía estamos reclamando a las comisiones de asistencia jurídica gratuita en los colegios de la abogacía que interpreten el artículo 42 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en conexión con el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de tal forma que se establezca la posibilidad de reconocimiento excepcional, o sea, con carácter excepcional, del derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas con discapacidad. Y además, que también, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los colegios profesionales establezcan turnos especializados de asistencia jurídica gratuita para garantizar esta asistencia letrada y representación cuando las personas con discapacidad accedan a procedimientos judiciales de jurisdicción voluntaria que afecten directamente a sus derechos, algo que estamos compaginando con un paquete formativo a nivel nacional de formación en discapacidad al que me he referido anteriormente. En otro orden de cosas, pero también dentro del ámbito de la consideración del acceso a la justicia a las personas con discapacidad como una preocupación real de la abogacía, somos conscientes de que la justicia en muchas ocasiones es desconocida, incluso hostil, para las personas con discapacidad, fundamentalmente para las personas con discapacidad intelectual, aunque también señalaría otras personas que padecen ceguera, que padecen sordo-ceguera. Apenas reciben información previa a los procesos en los que se van a ver inmersos o se les presenta de un modo que no lo comprenden. Se sienten ajenos al proceso en las vistas y personalmente entiendo que no se realizan los esfuerzos suficientes para que comprendan todos los tecnicismos utilizados. El establecimiento de los correspondientes ajustes de procedimientos que sean necesarios para el disfrute normal del acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad intelectual, auditiva o visual, por ejemplo, bien, pues también está siendo un reto que está encontrando dificultades y como digo, supone una gran preocupación para la abogacía. ¿Cómo evitar que el ordenamiento jurídico y el funcionamiento de nuestra administración sea un obstáculo claro para la igualdad real de las personas
con discapacidad es algo que tenemos en nuestra agenda diaria. Debemos reclamar una mayor inversión al Ministerio de Justicia en ajustes de procedimiento, en accesibilidad física, digital para las personas con discapacidad. Desde luego compartimos preocupación con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en nuestro país sobre las adaptaciones normativas necesarias en el ámbito penitenciario, para que desde los juzgados se imponga de una manera adecuada la pena de privación de libertad, es decir, solo en los casos que corresponda, no siempre ni nunca, y también para adaptar las condiciones fundamentales en las que se ejecuta esa imposición de penas. E igualmente, pues nos encontramos especialmente concernidos por las necesidades de defensa legal, de defensa y de protección que tienen las personas con discapacidad frente a la especial incidencia de discriminación y de delitos de odio sobre ellas. Para terminar, quiero reconocer y referirme a la labor que juega el tercer sector en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad en España. No quiero, desde luego, ni muchísimo menos decir que los poderes públicos no estén comprometidos. De hecho, sabemos que dentro de ellos muchísimas personas son aliadas de esta causa, que están jugando un papel fundamental, están jugando un papel determinante y además fuera de disputas políticas, sino desde la búsqueda y desde el logro de consensos. Pero cualquier iniciado en este mundo, en nuestro país, sabe que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector de la discapacidad son la verdadera punta de lanza, un verdadero referente. Puedo decir que para la abogacía no solo son un motivo de orgullo, sino un verdadero elemento de prestigio para contar con su colaboración, para seguir trabajando juntas y, desde luego, para participar hoy en este congreso. Congreso que deseo que sea de lo más productivo y que avancemos en esa ilusión que todos los que estamos hoy aquí compartimos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestra ponente Vicky Ortega porque si además fue un honor presentarte, desde luego ha sido un privilegio escucharte. Has expuesto la postura de la abogacía española, lo que hace, las pretensiones, las reivindicaciones que tienen en este mundo tan específico como son del derecho de las personas de discapacidad, y creo que ha quedado claro desde un primer momento qué se está haciendo desde la abogacía institucional, qué se pretende hacer y qué se reivindica precisamente en este campo del derecho tan especial. Yo ahora mismo me comentan que dé algunos turnos de palabras para si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto de los presentes físicamente como de los que están conectados vía internet. Si hay alguna pregunta. Sí. Un momento que acercan el micrófono para que la ponente pueda escuchar la pregunta. Buenos días. Yo quisiera, con el recorrido que ha hecho, yo quisiera hacer una pregunta, y es que en algún momento como sociedad y como abogacía también nos tenemos que plantear
que debemos, como abogados, yo como persona con discapacidad y como abogado, debemos plantearnos el hecho de permitirnos y pedir permiso para entrar en las plantas de psiquiatría y de agudos, donde se atan y donde se vulneran derechos, donde la gente se le contiene vía farmacológica o vía mecánica, con condición mecánica, donde no haya apenas registros. De hecho, podemos ver anualmente los informes de defensa del pueblo, donde se habla de las contenciones que se hacen en centros penitenciarios, donde se detallan cómo son esas contenciones, pero sin embargo, en el análisis de psiquiatría y de agudos, esas contenciones no son así de viables. Y en este sentido pongo como ejemplo, yo soy de Asturias, hace ahora 2-3 años una chica joven de 18 años murió porque le dijeron que tenía problemas de salud mental, dataron una cama, la metieron en una sala y a los 3 días la fueron a ver y tenía meningitis, porque simplemente la dejaron, eso todavía está en una causa penal de responsabilidad y demás. Entonces, yo creo que es un tema que también deberíamos abordar y deberíamos intentar entrar ahí, ¿no?, en las plantas de agudos y de psiquiatría, porque a mí me consta que aún al día de hoy, en 2021, se vulneran derechos humanos y se vulneran derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Me comentan que la ponente ha tenido que irse porque tenía un juicio además en Santander de un tema bastante importante y se ha tenido que ir al juzgado. Así que esta intervención, compañero, se la vamos a pasar a la ponente para que te la conteste. No obstante, efectivamente, lo que plantea sobre la posibilidad de acceso a según qué plantas de psiquiatría será, desde luego, también una reivindicación por parte de la abogacía, porque en definitiva no estamos sino para la defensa de los intereses, y para eso, de los intereses de las personas con discapacidad, y para eso, si tenemos que acudir a los sitios para poder atenderlo de una manera eficiente, tendremos que reivindicarlo desde luego. Ante la ausencia de la ponente, me temo que cualquier pregunta que se pueda hacer la podéis mandar por correo y se le remitirá y se os contestará oportunamente. Por mi parte, nada más, gracias por vuestra atención y seguimos con el Congreso. Muchas gracias, Leandro, por esta magnífica presentación y por haber estado aquí en la mesa. Pues ahora tenemos un descansillo para tomarnos un café, para hablar entre nosotros, que también viene bien en este tipo de congresos. La vuelta a la siguiente conferencia será a las 11:45. Por favor, les ruego que vuelvan a esta misma sala entre las 11:35 y 11:40 para comenzar con puntualidad. Muchas gracias y que aprovechen de ese café. El café lo han puesto saliendo donde estaban las acreditaciones. Hay un pasillo, un hall, ahí tienen el café. No tenía que pasar el micro, pero... porque para eso está la zapata. Ya, pero no sé dónde está.
suenan